tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les saludamos con mucho gusto, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente, ¿verdad?, estar con vida en este día y esta facilidad que nos da, ¿verdad?, también de aprovechar estos medios para compartir la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida a este tiempo, hermanos, y le invitamos para que esté listo, atento a la palabra del Señor, porque sabemos que la palabra de Dios siempre va a traer bendiciones a nuestras vidas. Y les recordamos que durante la semana, ¿verdad?, el pastor José Manuel ha estado compartiendo el milagro de morir al yo. Amén. Así que vamos a seguir escuchando la palabra, pero vamos a orar para que Dios tome control de todo, ¿verdad? Y pues todo pueda ser de bendición. Amén. Gloria al Señor. Padre bendito que moras en los cielos, en esta hora te damos gracias, Dios, por tus bendiciones, por tus bondades, por tus misericordias, Dios, que has tenido para con nosotros en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te presentamos este tiempo, este momento, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que tú tomes control de todo, Dios, aún de estos medios de comunicación, de la señal, del internet, Dios, que tú, Dios mío, dirijas todo y dirijas la vida de tu siervo también en la enseñanza de tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que ministre las vidas y los corazones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Ya estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo espero, ¿verdad?, que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. Así que, como usted sabe, hemos estado hablando, hermanos, acerca de la gran bendición, hermanos, que es el morir al yo. Entonces, hemos estado hablando de varios puntos. Por ejemplo, el domingo hablamos acerca de el símbolo o el significado más bien del pan en la Santa Cena, que representa el cuerpo de Cristo, pero representa también la muerte de Cristo. Tanto la muerte al yo como la muerte en la cruz del Calvario. Y de alguna manera, al nosotros comer el pan, hermanos, en la mesa del Señor, en la cena del Señor, estamos nosotros, hermanos, siendo crucificados con Cristo y diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De manera pues que estamos en ese momento simbolizando, hermanos, o siendo ministrados con la muerte al yo. Sí, la muerte a lo terrenal, a lo mundano, a la carne. Entonces, mis amados hermanos, y también estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que significa la palabra mártir o la palabra testigo, que es, hermanos, en el griego la palabra testigo viene de la palabra martus, y esa palabra significa, hermanos, mártir. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ser mártires, pero ser un mártir no necesariamente tiene que morir físicamente, sino que tiene que comenzar muriendo al yo. Eso es lo que hemos estado hablando estos días. Después estuvimos hablando, hermanos, que hay gente que está crucificada con Cristo, pero que no ha muerto al yo. ¿Por qué? Porque entonces nos pasamos que Cristo, hermano, fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo vivo hasta las 3 de la tarde. Y juntamente con él crucificaron a malhechores, a unos ladrones, a unas personas que no tenían temor a Dios, ¿verdad? Y ahí mencionamos varias cosas. Usted puede ver estos temas en nuestra página de Ministerios Viva la Familia, o puede buscar en YouTube como José M. Suárez, y luego dice Ministerios Ebenezer Cunduacán. Y entonces usted ahí puede ver estos temas: el milagro de morir al yo, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, y este de hoy lo vamos a subir en unos minutos después de terminar de predicar. Entonces hablamos de eso, hermanos, que
Es necesario, ¿verdad?, ser crucificado juntamente con Cristo, pero morir al yo. Porque hubieron dos que estaban crucificados, pero no estaban muertos al yo. Uno de ellos sí murió, hermano, al yo. Fue al que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, y hablamos también, hermanos, el día de ayer, el proceso que siguió José o que el Señor hizo pasar a José para morir al yo, para que en su corazón no guardara resentimientos, ni orgullo, hermanos, ni altivez. Entonces, han sido unos temas preciosos. Yo espero que usted, hermano, ponga atención y que se anote, ¿verdad? Que anote pues en algún cuaderno, en alguna hoja, no importa que sea una hoja de plátano, hermano, en una hoja de ¿verdad? Que sea grande para que pueda anotar este tema. La hermana Olga Lidia, que es mi esposa, va a estar anotando algunos puntos principales. Hoy vamos a hablar, hermanos, dentro del tema del milagro de morir al yo, vamos a hablar del poderoso mensaje de los muertos al yo. Cuando morimos al yo, hermanos, nuestro testimonio, nuestro mensaje tiene un impacto poderoso, porque así es espiritualmente, así funciona espiritualmente esto. Entonces, por ejemplo, la muerte de Jonás. Vamos a ver la muerte de Jonás, hermano. Pero si Jonás no murió, pastor, claro que murió, pero mire a qué murió. Jonás 1:1 dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le dijo pues a Jonás que se levantara y fuera a Nínive a predicar, a pregonar. Pero resulta que Jonás todavía estaba vivo su orgullo. Estaba en vivo, hermano, su arrogancia, su altivez. Y dice el verso 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y entonces, hermanos, la historia usted se la conoce mejor que yo. Usted sabe que se embarcó y quiso irse lejos de la presencia de Dios. Se levantó una gran tempestad en medio del mar y la barca se hundía. Echaron a Jonás al agua, hermanos, y resulta que dice Jonás capítulo 1 verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa es una figura, hermanos, de muerte, porque Jesús la usó. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre. Eso lo dijo el Señor. Entonces, es una figura que tiene que ver con la muerte, pero la muerte no física, sino la muerte al yo de Jonás. Y eso, mire, Jonás 2:2 dice que cuando estaba allí en el vientre de aquel pez, hermanos, 3 días y 3 noches, Jonás, capítulo 2, verso 2 dice, y dijo, en mi angustia clamé al Señor. Estaba angustiado, hermano. Y en su angustia se le bajó el orgullo, se le bajó el ego, se le bajó la altivez, hermano. Y comenzó a morir el yo, porque él quería hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Y en su angustia clamó al Señor. A veces Dios usa la angustia, hermanos, para que nosotros tengamos que morir al yo. Y dice, y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Mire cómo dice esta palabra, hermano. El Seol es el lugar de los muertos. Aleluya, hermano. Entonces Jonás tuvo que morir a su yo, a sus anhelos, a sus deseos, a lo que él quería hacer. Y entonces el Señor, hermanos, después que muere uno al yo, entonces él nos vivifica, hermano. Jonás 2:6 dice, descendí a los cimientos de los montes,
la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Por eso pues dice la Biblia, amados hermanos, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Entonces, amados hermanos, encontramos pues aquí cómo Jonás tuvo que morir. Y hermano, cuando se levantó de ahí fue a predicar un mensaje poderosísimo. Tan poderoso fue el mensaje de este Jonás muerto al yo, que se convirtió toda la ciudad de Nínive, hermano. Todos, hasta los animales ayunaron ese día. Y entonces Jonás se subió ahí a un monte a esperar a ver cuándo el Señor iba a destruir a Nínive. Y entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que Jonás sí murió esos 3 días y esas 3 noches. Pero Jonás no siguió muriendo cada día. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo dice, porque yo cada día muero. El yo tiene que morir todos los días, cada vez que amanece, hermanos. Debemos decirle, Señor, aquí está. No quiero hacer mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Eso tiene que ver con morir al yo, hermano. Señor, hoy lo que tú digas. Y entonces Jonás, hermanos, se fue y miró que Dios perdonó a toda la ciudad y se arrepintió Jehová del mal que había dicho que iba a hacer. Jonás había predicado, dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero resulta, hermanos, que Jonás no entendió el mensaje. A veces ni los propios predicadores entendemos el mensaje, hermanos. Jonás predicó que 39 días habían de misericordia para el pueblo de Nínive. Y si no se arrepentían en los 39 días, el día 40 les iba a caer, hermanos, el juicio de Dios. Jonás no lo entendió. Y como era profeta, él esperaba que se cumpliera al pie de la letra lo que él había predicado, pero se le olvidaba que Dios, hermanos, es amplio en perdonar, es grande en misericordia. Y Jonás, dice capítulo 4, verso 1, que se apesadumbró en extremo y se enojó con Dios. Y le dice al Señor, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Se le había olvidado, hermano, a Jonás que en el vientre estaba de chillón, pues. Hay gente que es llorona cuando hermano le va mal, Dios le está quitando el orgullo y lloran, como decimos aquí en Tabasco, como una mojina, lloran, hermano, y Señor, ahora sí, y ya que se les pasó, hermano, a mí me vale si me pasa algo, no me importa. Hermano, hay gente que está así como Jonás. No han muerto al yo, porque esto es morir diariamente. Jonás sí murió. Su yo se resquebrajó. Pero ya cuando vio que Dios tuvo misericordia de una ciudad que era cruel, hermano. Era una ciudad despiadada. Entonces, Jonás no tuvo misericordia. Entonces Jonás necesitaba morir, seguir muriendo todos los días, como el apóstol Pablo, cada día muero. Todos los días debemos morir al yo, hermanos. El Señor lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ahí encontramos el poderoso testimonio, el poderoso mensaje de un hombre muerto al yo, pero que después resucitó al yo. Tenemos otro ejemplo, Lázaro, hermano, el testimonio de un muerto, fíjese. Lázaro tenía una hermana que se llamaba Marta. Marta fue la que recibió a Jesús en su casa. Por medio de Marta entró Jesús
a su casa. San Lucas 10:38 lo dice. Y María era hermana de Lázaro. Y cuando María escuchó a Jesús, María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Mientras que Marta, hermanos, se preocupaba con muchos quehaceres. Y se enojaba Marta porque María se la pasaba sentada escuchando la palabra de Dios. Y le fue a reclamar al Señor y el Señor le dijo, no se le va a quitar a Marta la parte que ella ha escogido, la parte que se le ha dado. Andas muy afanada, Martita. Entonces resulta pues que Lázaro, hermanos, según San Juan capítulo 12, verso 2, dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Es decir, que él se sentaba en el discipulado. Jesús predicaba, les enseñaba y María y Lázaro se sentaban. Allí dice que Marta era la que servía. Pero hermanos, lo importante es que Lázaro escuchaba la palabra de Dios. Hasta que un día Lázaro muere, lo cual, mis hermanos, es figura de la muerte al yo. ¿Sí? Lázaro muere. Y eso de que muere, hermanos, es figura, pues, de la muerte al yo. Dice San Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces ellos dijeron, vamos, si están dormidos, porque el Señor le había dicho que Lázaro estaba dormido, pues ya va a sanar. Pero ahora el Señor le dice claramente, Lázaro ha muerto. Y fíjense que esta es una figura de la muerte al yo. Porque Lázaro siempre murió después, hermano. Pero aquí vemos en San Juan 11:16 que dijo Tomás, llamado Dídimo, le dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Dios quiere, hermanos, que todos los que son discípulos muramos al yo. Que todos aquellos que escuchamos la palabra del Señor, hermanos, pongamos en práctica la palabra y tengamos que morir a lo terrenal, que tengamos que morir a lo mundano, que tengamos que morir, hermanos, a lo carnal. Y entonces dice San Juan 11:17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hermano, no sé cuánto tiempo llevas tú muerto al yo. No estoy preguntando cuánto tiempo llevas en una religión, cuánto tiempo llevas en una iglesia, sino cuánto tiempo llevas de muerto al yo, al mundo, al pecado. Pues yo, pastor, yo me bauticé hace unos 20 años. Y el bautismo, cuando cantaron ahí en el bautismo, cantaron, soy bautizado como manda el Salvador. Ya mis pecados lo borró y cantaron una que decía que ahora he muerto al mundo, pastor. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿desde cuándo tú has muerto al yo? Porque Lázaro llevaba 4 días. Tenemos 4 días, hermanos, predicando, 5 días ya predicando esto. O sea que ya deberíamos haber muerto, ya deberíamos llevar con el día de hoy 5 días de muerto, hermano. Entonces, fíjense qué pasa, que Lázaro murió, pero Lázaro oía la palabra. Lázaro se sentaba a la mesa a escuchar al Señor. Y eso quiere decir, hermanos, que todos los que escuchen la palabra del Señor deberían morir al yo. Deberían dejar de, mire, es decir, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y cuando llega el Señor y le habla y le dice, Lázaro, ven fuera. Entonces Lázaro se levantó y hay que explicar esto, hermanos. El único que puede hacer que nosotros tengamos vida es Jesucristo. Es el único que puede ayudarnos a morir al yo. Y después de la resurrección, hermanos, cuando Lázaro resucita,
entonces viene la administración sobre su vida. San Juan 11:44 dice, y el que había muerto salió. Ah, ahora ya Lázaro había muerto. Ya había muerto al yo. Ahora sale con las manos atadas, los pies vendados, el rostro envuelto en un sudario. Y el Señor dice, desátenle y déjenlo ir libre. Otras versiones dice, y libérenlo. Usted ya murió al yo, pero necesita ministrarse para mantenerse muerto al yo. ¿Ministrarse qué? Dejarse liberar, hermano. Hay actitudes que representan pues las manos atadas. Hay acciones que nosotros hacemos que todavía no son correctas. Nuestros pies caminan hacia el pecado. Nuestra manera de caminar delante de Dios es una manera pecaminosa a veces. Y en el caminar, hermanos, se nos pega la mugre, la suciedad. Y debemos nosotros ir con nuestro pastor y decirle, mire, quiero que ore por mí, por esto y por esto y por esto. Yo le fallé al Señor en esto. He caminado, sí, yo amo al Señor, pero se me han pegado contaminaciones en mis manos y en mis pies. Y yo quiero que me ayude y me ministre, pastor. Una persona que ya murió al yo y que está dispuesta a vivir para Cristo, hermano, va con su pastor. Si es mujer, va con la esposa del pastor a decir, pastora, yo quiero hablar con usted, mire que yo le he fallado al Señor. Mire, hermano, hay gente que se acerca a ministrarse, pero viene acusando a otros. O viene con mentiras. Diciendo mentiras para encontrar, no sé, como si fuera al confesionario, ¿verdad? Para ser absuelto. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es que nos dejemos ministrar para que seamos liberados. Quien no se deja ministrar, hermanos, quien no habla con la verdad, no puede ser liberado. Dice que el rostro de Lázaro estaba envuelto en un sudario. Estaba también, hermanos, tapado. No veía, no oía, no hablaba, no respiraba. Su mente no estaba coordinando bien. Estaba muerto. Pero el Señor lo resucitó y necesita que se le quite el sudario para que pueda ver. Usted necesita, hermano, ser ministrado para que pueda ver, sus ojos puedan tener revelación, sus oídos puedan oír la voz del Señor y obedecerla. Usted necesita ser liberado en su lengua, en su boca, para que pueda hablar la palabra del Señor y deje de decir malas palabras y deje de tomar cosas que no debe tomar, como alcohol, ¿verdad? Drogas, cosas que hermano, le están contaminando. Entonces, que no le permiten pues mantenerse muerto al yo. Usted y yo tenemos que morir, hermano. Morir al yo. Y el Señor dejó ministros, pastores, dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para desatarle, para liberarle. Y que usted pueda caminar, hermanos, libre para servirle al Señor. Pero fíjese que cuando Lázaro resucita, ya habiendo muerto al yo, hermanos, dice la Biblia en San Juan 11:45 que el testimonio, hermanos, de aquel muerto llamado Lázaro fue poderoso. Porque dice San Juan 11:45, creo que ya lo mencioné, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dio vida a un muerto. Entonces creyeron en Jesucristo. Si usted muere al yo, su testimonio, hermanos, lo que la gente vea en usted, lo que Cristo ha hecho en su vida, siendo que usted era una persona de mal carácter, que tenía, hermanos, una boca perdón, pero que hedía, ¿verdad? Que hedía porque solamente malas palabras decía, mentiras.
no hablaba sin decir un insulto. Pero ahora cuando la gente vean eso y dice, wow, ¿qué le pasó a fulano de tal? Ya no dice malas palabras, ya no toma. Ahora resulta que Lázaro ha cambiado, ya no es como antes, ya no escucha la música mundana, ya no ve pornografía, ahora ha muerto. Es un muerto resucitado y el testimonio de este tipo de personas es un testimonio eficaz, hermano. No sé si usted me está entendiendo. Yo espero que sí. Yo creo que sí. Pero hay otro testimonio, hermano. Isaías, hermano, nos habla del ministerio profético de un muerto. Hermano, mire, le voy a decir esto. Isaías era un ministro del Señor, era un profeta. Pero tal vez no me atrevo a decir que Isaías tenía problemas serios con su yo. No sea que cuando lleguemos al cielo me reclame, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Isaías, hermanos, hasta el capítulo 5, o más bien hasta el capítulo 6, tuvo un encuentro con el Señor. Pero del capítulo 1 al capítulo 5, tal vez el profeta Isaías tuvo serios problemas con su yo. Sin embargo, el Señor lo ayudó a morir. Isaías ocupa una figura, hermanos, para hablar de la muerte al yo. Yo espero que usted me entienda. Pero mire, dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Oiga bien, el año que murió el rey Uzías. Hermano, ¿y quién era el rey Uzías? ¿Por qué lo relacionamos con la muerte al yo? Mire, Uzías representa a una persona altiva. Hermano, Uzías fue un brillante rey de Israel. Pero esos brillantes éxitos de Uzías hicieron que él, hermanos, se volviera una persona altiva. O sea, una persona orgullosa. Su yo, su ego se le fue, hermanos, hasta lo alto. Tanto así que un día invadió el compartimiento santo del templo. Se metió al templo para quemar incienso, cosa que no podía hacer un rey. Solamente los sacerdotes podían hacer eso. Pero como Uzías ya se sentía dueño y se sentía alto y grande, hermano, se le había subido el yo. Entonces se metió al templo. El sumo sacerdote Azarías, hermanos, acompañado de 80 sacerdotes, entró inmediatamente en el templo detrás del rey y lo censuró por este acto ilegal y le dijo, neciamente has hecho. Y le pidió que se saliera del santuario. Pero Uzías era terco, necio, insensato, altivo, orgulloso, prepotente. No sé si no vaya a decir usted presente, ¿verdad? Porque no estamos pasando lista. Pero dice que mientras tenía el incensario para quemar incienso en su mano y se había enojado con los sacerdotes, hermano. Pero es que el que había dicho que nadie más podía entrar, solamente los sacerdotes, fue el Señor. Y entonces por esa altivez, por ese orgullo del rey Uzías, hermanos, en ese instante fue herido de lepra en su frente, de una manera milagrosa, de parte de Dios, hermanos. Le llegó lepra, le cayó lepra, y los sacerdotes lo hicieron salir rápido del templo, pero así quedó leproso, inmundo, porque, hermanos, el yo, el ego, la altivez, el orgullo, la prepotencia, es pecado. Es lepra. O sea que ya Uzías ya tenía lepra por dentro. Lo único fue que ¿cómo podríamos decir ahí? Pues se le exteriorizó la lepra.
en la frente, porque tenía frente, hermanos, dura, como, o sea, tenía una frente como de pedernal, terco el hombre, como mucha gente, hermanos, de hoy, que dicen, sigo siendo el rey, con dinero y sin dinero. Pero hermano, ese orgullo te lo va a bajar el Señor. Esa altivez te la va a quitar el Señor. Oye lo que te estoy diciendo. No sé a quién esté hablando, pero si hay orgullo en tu vida y no te humillas ahora mismo, el Señor te va a tener que bajar los humos. ¿Sabe qué pasó con Usías? Fue excluido de la adoración del templo. Nunca más pudo volver a entrar al santuario. Dejó de desempeñar sus deberes reales. Porque, hermano, dice la Biblia, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Dejará de ser rey y sacerdote. Hermano, este hombre permaneció en una casa hasta el día de su muerte. Ahora cobra sentido cuando leemos Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? Una persona altiva. En el año que murió la altivez. En el año que murió el orgullo, el yo. Ese día vi al Señor. Entonces, hermanos, al morir el rey yo, se abren los ojos espirituales. Hay gente que dice, no, eso de que Dios habla y eso de que Dios se manifiesta es mentira. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque son orgullosos, son altivos. El Señor se acerca a los humildes. El Señor atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cuando muere el rey yo, porque mire, en el corazón, hermano, le explico esto. En el corazón hay un trono. Y en ese trono alguien debe estar. Y solamente pueden estar tres personas. Una de estas tres personas. ¿Quién? Puede estar y debería estar Jesucristo. Número 2. Si no está Jesucristo, entonces está el yo, el ego. Si no está el yo, entonces está el diablo. El Señor lo reprende, hermano. Al morir el rey yo, se activan los ojos espirituales. Y entonces dice Isaías que él vio en el año que murió la altivez. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y también vio serafines, hermano. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hermanos, al morir el yo, se abren nuestros sentidos espirituales. Al morir el rey yo, se abren los oídos espirituales, dice Isaías 6:3, y el uno al otro de los serafines daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, que Isaías oía. ¿Me está escuchando? Vio y oyó. Cuando muere el rey yo, hermanos, cuando muere el rey, la altivez, entonces se abren nuestros sentidos espirituales y entonces viene la revelación de su palabra. Hermano, mire, cuando muere el yo, se reconoce la condición espiritual, hermanos. Yo conozco gente, y perdón, hermano, pero yo crecí en una familia donde cuando llegaba borracho, mi padre le decía a mi mamá, ¿ya vienes borracho otra vez? Y yo, no, ¿cómo va a creer que yo vengo borracho? Yo no. Y yo lo veía y sinceramente me daba un coraje, hermano. Y todavía, perdónenme, pero todavía me da coraje ver gente que cuando le estás diciendo, hermano, está mal. No, pastor, yo, si usted viera que estoy bien. Hay veces que uno sube cosas, ¿verdad?, al Facebook y diciéndole que hay que arrepentirse. Y hay gente que luego como que contestan y dicen,
aquí juzgándome cuando todos cometemos errores. O sea, no les gusta a nadie que le digan la verdad. A menos que muera el yo. Hermanos, al morir el rey, se reconoce la condición espiritual. Entonces dice Isaías, mire, Isaías, hermano, tenía 5 capítulos que había leído, que había escrito ya del libro. Y es hasta el día 6, perdón, hasta el capítulo 6, cuando dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando muere uno, hermanos, al yo, podemos reconocer nuestros pecados y decir, Señor, yo he pecado contra ti. Yo te he fallado, Señor. Tengo labios inmundos. He dicho mentiras. He dicho cosas que no debo decir, Señor. He oído cosas que no debo oír, Señor. Soy una persona que ha actuado mal, Señor. Por favor, perdóname. Ay, Señor. Cuando muere el rey, hermanos, es quitada la culpa. Cuando muere el rey, reconocemos nuestros pecados. Y cuando muere el rey, es quitada la culpa. Y somos limpios de nuestro pecado. Oiga bien, el yo, hermanos, impide reconocer nuestros pecados. Impide ir a la casa del Señor y doblar las rodillas en el altar y decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Son pocas las personas, hermanos. Ahí encontramos a Saúl con un yo altísimo. Y aún David en el Salmo 51 diciendo, yo he pecado contra ti, Señor. Perdóname. Hermanos, encontramos pues que dice la Biblia en Isaías 6:7, y tocando con él sobre mi boca, es decir, con un carbón encendido, hermanos, que tomó uno de los seres que estaba ahí, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué tiene que ver eso con el yo, hermano? Para empezar, el que reconoce sus pecados es quitada su culpa. Pero hay gente que hermanos, vive con la culpa toda la vida. ¿Y sabe cómo dicen? Mire qué importante es esto, hermano. Porque hay gente que el yo le impide echar a un lado la culpa. Es que yo fallé. Es que yo no debía haber hecho eso. Es que yo he sido siempre malo. Eso también es orgullo, hermano. Eso también es el yo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Deje de estarse culpando por cosas que ya tiene años que pasaron. Mire, hermano, si el que les habla ha pecado infinidad de veces, hermano. Y lo he reconocido delante del Señor. No tengo que contarle a toda la gente, ¿verdad?, mis pecados. Pero he ido con el Señor, le digo, yo he pecado, Señor. Antes, la verdad, hermano, hace años cuando yo le dije al Señor, si algún día yo te voy a fallar, Señor, mátame. Y eso me enorgullecía, yo mi cuello me lo alzaba porque decía yo nunca le he fallado al Señor. Cuando le fallé al Señor, hermano, cuando le fallé a mi familia, cuando le fallé a la iglesia, yo no sabía dónde meter la cabeza, hermano. No sabía dónde meter la cara. Mi yo estaba herido. Dios quería que muriera. Cuando muere el yo, hermanos, es quitada tu culpa. Y es limpio tu pecado, porque lo reconoces. Y cuando uno reconoce, el Señor tiene el poder y los elementos para quitar nuestra culpa y limpiar nuestro pecado. El año que el rey Usías murió, o sea, el rey altivo, el rey yo, ese año Isaías estuvo disponible para servir al Señor.
Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos, mire, hay gente que le estamos diciendo, hermanos, prepárense, porque vamos quiero que usted se levante, porque el Señor necesita gente que predique su palabra. Y quisiera escuchar la voz de un hermano, yo, estoy dispuesto, yo, pastor. Pero el Señor es el que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, el yo, pero ya muerto. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tengo otras cosas que hacer, pero envíame a mí. Voy a hacer todo lo posible por servirte. Estoy dispuesto, Señor. Pero ¿qué pasa cuando está el yo, hermano? Es que hoy no puedo, pastor. Yo no puedo. Yo estoy ocupado. Yo tengo que cuidar cosas, como cuando, ¿verdad? Hubo uno que estuvo llamando a sus siervos para que fueran a cuidar la viña, a trabajar en su viña o a la boda fue, ¿verdad? Hermana Olga, fue a las bodas, ¿verdad? Y pusieron pretextos, todos pusieron pretextos. Yo no puedo porque tengo que ir a cuidar el ganado que tengo. Yo no puedo porque tengo otras cosas que hacer, sembré y tengo que checar la cosecha. Yo no puedo, el yo. Pastor, hoy no puedo porque es que es domingo, pero tengo que trabajar. Aunque son los dueños de su propia empresa, hermano. Yo no puedo porque, hermano, tengo otras cosas, no puedo. Y el Señor sigue llamando, hermanos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Tienes que morir al yo para que pueda decir, heme aquí. Envíame a mí, pastor. Envíame a mí, Señor. Estoy dispuesto. Hay quienes dicen, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Cuánto voy a recibir? Hermano, el servir al Señor no es por dinero. Cuando está el dinero de por medio, ahí está el yo. Hay predicadores, evangelistas, pastores que no van a una obra a menos que le digan cuánto van a recibir. Hermano, dijo Isaías, el día que el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, el rey altivo, vi yo al Señor. Ese año se activaron los ojos espirituales. Ese año se abrieron los oídos espirituales. Ese año reconoció su condición espiritual. Ese año fue quitada su culpa y limpio su pecado. ¿Cuánto tiempo tenía Isaías con la culpabilidad? ¿Cuántos años tenía Isaías con el pecado? Y aunque le servía al Señor, tal vez lo hacía a medias. Pero un día dijo, heme aquí, aquí estoy. Ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Cuando decimos heme aquí, estamos diciendo, aquí estoy, Señor. Haz conmigo tu voluntad. Mándame donde tú quieras. Yo voy. Como dijo alguien, no me des, solo te pido que me pongas donde hay. Entonces, hermano, tenemos que morir al yo. Yo le invito, hermano, para que podamos nosotros morir al yo. El día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando, hermanos, del milagro de la muerte del yo. Le invito, pues, para que usted y yo, hermanos, muramos. Si morimos, vamos a desarrollar un ministerio poderoso como el de Jonás. La gente que vea lo que Dios ha hecho en nosotros va a creer en Jesucristo como creyó cuando resucitó Lázaro.
El ministerio nuestro va a ser un ministerio poderoso si morimos al yo. Si ese rey que cantábamos, ¿verdad? No me recuerdo cómo era la canción, ya hasta se me olvidó, fíjese. Pero más o menos, ¿verdad? Por ahí decía, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono, ni tengo reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Porque el orgullo, hermanos, es el rey. Puede ser que no tengas ni dinero, ni tengas nada, pero sigue con orgullo. El orgullo no es solamente de los ricos, hermanos. No crea que los que son millonarios nada más tienen orgullo. Hay gente que es miserable, que es pobre, hermano, y tiene un ego altísimo. Necesitamos morir al yo, hermano. No sé si usted se sienta ofendido, pero no es el propósito ofender. El propósito es que se arrepienta y muera el yo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de permitirnos predicar esta palabra ahora. En el nombre de Cristo te ruego, Padre, que esa palabra ministre la muerte al yo. Señor, que aquellos que oyen tu palabra mueran al yo. Ministranos, Señor. Tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Tu palabra llegue para cortar. En el nombre de Jesús. Dios mío, te suplico, te ruego, que muera en nosotros la altanería, la prepotencia, el creer que lo sabemos todo. Que muera el yo. Que muera, Señor, el orgullo, la altivez, la arrogancia. Padre, por favor, que cada día podamos morir. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, papá. Amén. Bien, amados hermanos, le dejo a mi esposa para que le dé un pequeño resumen de lo que hemos estado predicando esta tarde. Amén. Amén. Pues yo creo que la palabra del Señor ha sido clara, hermanos, y yo solamente, ¿verdad? Quiero pues agregar, la palabra del Señor dice que Dios al altivo, al orgulloso, ¿verdad? Lo mira de lejos, o sea, no lo atiende, ¿verdad? Pero dice que más al humilde lo atiende, ¿verdad? Está cerca de él, así que yo creo que nosotros queremos ser atendidos por Dios, ¿verdad? Queremos estar cerca de Él, queremos recibir de sus bendiciones. Entonces, pues, su palabra es clara y vamos a ponerla en práctica, ¿verdad? Morir al yo cada día, porque la enseñanza también, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, debemos de morir cada día, ¿verdad? Porque cada día enfrentamos batallas, luchas. Entonces, diariamente debemos pedirles ayuda a Dios para que Él nos ayude a ir venciendo esas cosas, ¿verdad? Y así el hombre viejo vaya muriendo cada día y pues Dios tome el control total de nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que adelante y sean bendecidos en su hogar y en su familia. Mañana a partir de las 5:30 nuevamente les esperamos para pues escuchar el cierre de este tema que la verdad ha sido un tema muy importante para la vida cristiana. Hermanos, como pastor es mi deseo, mi anhelo que usted y yo nos vayamos en el arrebatamiento. Que no nos quedemos a la tribulación ni a la gran tribulación. Así que Dios les bendiga.